Aquí tenemos tres activos, prácticamente los más importantes del mercado. En primer lugar, tal vez tenemos los tesoros que han estado en primera plana desde que la Fed ha cambiado o desde que los bancos centrales empezaron a cambiar su política monetaria. Igualmente tenemos a un dólar que por la misma razón también ha estado en primera plana, que adicionalmente ha jugado un papel como refugio para el mercado. Por otra parte tenemos las acciones americanas que también juegan un papel muy importante porque miden la temperatura de cómo está la economía del país del norte. Es evidente que la volatilidad está en el orden del día. Observen ustedes los dos activos, cómo se mueven en tan poco tiempo y tienen unos movimientos bastante importantes. Ahora el dólar está queriendo romper aquí este 110, que aún no lo ha logrado, pero que ya hemos dicho en otras oportunidades que si lo rompe es posible que veamos una corrección mucho más amplia, yo diría que por lo menos hasta 106. El tema de volatilidad también afecta a las acciones americanas. Observen ustedes cómo se mueve de rápido en tan poco tiempo. Aquí también estamos en niveles importantes, pues parece que hicimos el piso de este año y está tomando un camino alcista, pero igual con una volatilidad bastante fuerte. Estos activos también mantienen una correlación importante con el dólar. Observen ustedes, dólar sube, entonces acciones caen o viceversa, dólar cae y acciones suben. No se mueven exactamente al mismo tiempo, pero sí tienen una correlación negativa importante. En los últimos días, por ejemplo, después de la reunión de la Fed, que advirtió que es posible que disminuya el ritmo, no que no vaya a seguir subiendo tasas, pero sí a un ritmo más suave, ha permitido que el mercado descanse, especialmente el dólar. Los tesoros no tanto, porque los tesoros igual las tasas van a seguir subiendo, así que los tesoros pues no tienen razón para que caigan. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. Las acciones de Estados Unidos se recuperan el 10% después de hacer el mínimo del año en el mes de octubre. A pesar de ser una muy buena recuperación, aún estamos averiguando si ese fue o no el fondo del mercado. Por otra parte, después de que en la última reunión de la Reserva Federal se planteara la posibilidad de disminuir el ritmo de los aumentos de su tasa de referencia, los mercados se animaron aumentando el apetito de riesgo de manera muy discreta. Por su parte, las elecciones de mitad de periodo son protagonistas en el mercado. Un historial de rendimientos sólidos tras los resultados de la mitad del periodo han ayudado a impulsar el optimismo sobre las perspectivas de los mercados de renta variable. Y si bien las encuestas sugieren que los republicanos podrían obtener ganancias, poniendo así un control sobre las políticas demócratas, existen múltiples escenarios. Tal vez el mejor resultado para los bonos del Tesoro podría ser un control republicano tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, mientras que el dólar podría encontrar apoyo si los demócratas mantienen ambas cámaras. Pero sin importar el resultado, es impredecible si la reacción del mercado puede ser suficiente como para llevar las acciones nuevamente a los mínimos del año o al menos a la figura psicológica de 4.000. Ya en la recta final del año, con miras al 2023, por encima de quien sea el ganador de las elecciones, el futuro del mercado enfrenta varios obstáculos comunes a la mayoría de las economías del mundo: inflación, recesión y los conflictos geopolíticos, sin dejar de lado las disrupciones causadas por el estancamiento de la economía china. Para muchos, el mayor obstáculo es el endurecimiento monetario de la Fed. Así que las estadísticas del índice de precios al consumidor americano serán más importantes que el resultado de las elecciones, teniendo en cuenta que viene aumentando más de lo previsto, ubicándose en niveles de hace 40 años. Este índice será el catalizador de las próximas decisiones de la Fed, que si bien le gustaría disminuir el ritmo de incrementos de tasa, en la última reunión también dejó claro que hará lo que sea necesario para que la inflación disminuya, teniendo que elevar sus tasas más rápido, afectando el apetito de riesgo.
No obstante, incluso si los precios comenzaran a moderarse, el IPC está muy por encima de la zona de confort de la Fed, por lo cual es difícil que el apetito de riesgo regrese a los niveles anteriores al inicio del ajuste monetario. Como siempre, no podemos sentirnos eufóricos por la fase actual del mercado, al igual que no deberíamos habernos desesperado al principio del año. Y debemos tener paciencia antes de decidir si ya hicimos el mínimo del mercado en el mes de octubre y es hora de empezar a comprar. La dirección o los niveles del 2023 dependerán fundamentalmente de la reacción al remedio de la inflación. No podemos olvidar que los verdaderos efectos de las decisiones de los bancos centrales tienen un retraso, dependiendo de la gravedad del asunto. Veamos algunos niveles que deberíamos vigilar y luego vamos a los gráficos en la plataforma de capital.com para analizar el posible comportamiento de los precios desde el punto de vista técnico para el 2023. Como primer soporte tenemos 3.793, que es la media de 20 días. Luego tenemos 3.694, que es el mínimo que hizo en noviembre 3. Y por último, 3.492, que es el mínimo del 2022 y el 50% del Fibonacci entre el mínimo de la pandemia y el máximo que hizo este año. Como primera resistencia tenemos 3.909, el Fibonacci del 50%. Luego tenemos 4.000, que es la media de 200 días, a la vez figura psicológica. Y por último, 4.148, Fibonacci del 78%. Aquí trazamos tres Fibonaccis largo plazo, desde el low de la pandemia hasta el máximo que hizo este año. Hicimos desde el máximo hasta el mínimo de este año y, por supuesto, el último rebote. Como primer soporte tenemos la media de 20 días, 3.793. Luego tenemos el mínimo de noviembre 3, que es 3.693, que se cruza un poco también con el Fibonacci del 23%. Y por último, el mínimo del año, que es 3.492, que al tiempo es el 50% del Fibonacci entre el mínimo de la pandemia y el máximo de este año. Como primera resistencia tenemos el Fibonacci del 50%, que es 3.909. Luego tenemos un nivel muy importante que es la media de 200 días, que está en 4.016, 4.000 prácticamente. Y por último el Fibonacci del 78%, que es 3.148. Aquí entre 3.600 y 3.500 ha demostrado ser una zona importante este año. Incluso el mínimo, que fue 3.500, 3.494, rebotó inmediatamente. Aquí aparentemente está retomando su camino alcista, pero aún es difícil reconocerlo. Hay muchas variables que influyen en este aspecto. Lo cierto es que con el anuncio de la Fed, los mercados se calmaron un poco. De hecho, es notorio que todos se han recuperado, pero no me confiaría yo 100% de que este mercado fuera a seguir subiendo, porque aún quedan temores de recesión. Y de hecho, técnicamente en los próximos días, pues tiene esta línea de resistencia que le va a quedar difícil, y si la rompe, pues seguramente iremos a esta zona de 200 días, que será una prueba muy importante para ver si este año logra quedar por encima de la media de 200. La media de 200 es muy importante, tan importante que en varias oportunidades, fíjese acá en este momento, trató de superarla y no lo logró. Por el contrario, se devolvió. Así que técnicamente el nivel más importante tal vez sea la media de 200 que está acá, los que mencionamos ahora. Luego sería este máximo que está aquí, el máximo de esta subida que hizo desde acá, que es 4.327. Aquí en la perspectiva semanal nos muestra algo similar. Observen que él hizo el máximo del año acá y luego empezó a hacer máximos menores. Observen acá, aquí trató de rebotar, pero vuelve y juega, sigo haciendo máximos menores hasta acá. En caso de que el mercado empiece a subir, estos serán niveles importantes para superar 3.900, que es la media de 20 semanas, la media de 50 semanas,
que es 4.162, este máximo que acabamos de mencionar ahora, 4.327, y por supuesto ya estos más lejos, que es 4.600 y 4.800, que son los máximos históricos respectivamente. Pero para que esto suceda, hay varios fantasmas que hay que derrotar: el de la inflación, el de la recesión, el conflicto geopolítico. No solamente son los niveles técnicos, sino que lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Ahora, si quisiéramos entrar en un trade en este momento, yo entraría en el nivel que está actualmente. Aquí 3.800, 3.820 está bien, esperaría la volatilidad de poder entrar, pero si quiero entrar ya, entraría allí. No me disgusta. Tengo dos niveles que me pueden servir de stop, que es la media de 20 o la media de 50. Voy a utilizar la media de 50, que a su vez está delimitando con esta línea de soporte por acá a 3.752, 3.750. Estamos hablando de 70 puntos con la idea de hacer 140 o 200, 1 a 3. Si hacemos 1 a 3, esperaríamos ir aquí al menos a visitar la media de 200. Es la que yo creo que vamos a hacer en las próximas semanas. Yo diría que al menos vamos a visitar $4.000. No sé si el año cierre por encima de allí, pero ya hay varias cosas que pueden cambiar nuestra expectativa. Así que en lo que suceda en el 2023, o si va a estar por encima de 4.000 en el 2023, dependerá del comportamiento de la economía, de la situación geopolítica, de la inflación. Serán los tres factores más importantes a tener en cuenta. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Espero les haya gustado el video. Si así fue, no olvides darle like y poner tus comentarios. Esa es tu forma de apoyarnos para seguir haciendo este tipo de videos. Igualmente, no olvides suscribirte, campanita, y así puedes estar pendiente de las nuevas publicaciones. Muchas gracias y hasta el próximo video.